Hoy nos metemos de lleno en un sitio fascinante, el Paso de San Adrián en España. Un lugar que un viajero llegó a describir como una de las maravillas del mundo, ¿eh? Exacto. Y tenemos relatos, testimonios de gente que lo cruzó entre 1501 y 1672. Voces de hace siglos, sí. La idea es entender por qué este paso, que fue ruta principal a Castilla, dejó una marca tan fuerte y a veces tan contradictoria. Se habla de otros pasos difíciles, claro, como el del Muladar o Milavete. Pero este tenía algo. Algo especial, ¿verdad? Extraño incluso. Vamos a desgranarlo un poco. Pues sí, porque las fuentes lo pintan como una mole de roca, formidable, que la naturaleza, o quizás manos humanas, perforaron para abrir camino. ¡Qué imagen! Y lo bueno de estos testimonios es eso, que nos permiten sentir casi lo que sintieron ellos al cruzar. No es solo geografía, es la experiencia. Pues empecemos por ahí, por la experiencia y la dificultad. La Reing, ya en 1501, dice malo y peligroso. Directo al grano. Y Navajero, unos 20 años después, habla de muy áspero, con piedras y lodos. Incluso critica los arreglos con maderos. Que intentarían poner para facilitar algo, supongo. Supongo, pero parece que no con mucho éxito. Quelvis, a finales del 16, menciona una extraña y maravillosa subida y bajada apenas para caballos. Y Pergirón, ya en el 17, lo califica como de los más fastidiosos y difíciles de España. Ojo, Y era el camino real, según Monconis. el camino principal. Principal, sí, pero no para todo el mundo. Bergerón lo deja claro. Los carruajes, nada. Tenían que dar una vuelta enorme. O sea, la necesidad obligaba a pasar por ahí si ibas a caballo o a pie, pero era un reto. Un reto considerable, sí. La comodidad era secundaria. Y el corazón del paso, esa perforación, la cueva, el túnel, ahí las descripciones varían un montón, ¿no? Muchísimo. Fíjate, Navajero dice un tiro de ballesta, que esos son, ¿qué? 150 pasos, quizá más. Pero luego Quelvis o Bergeron hablan de 20 pasos y Monconí se va a 200 pasos. Una diferencia enorme. Quizá dependía de la luz que hubiera, del miedo que llevara cada uno. O de cómo lo midieran, claro. Exacto. Pero esa variación ya te dice el impacto que causaba. Era casi legendario. Y sobre cómo se formó también hay debate. Navajero lo ve como un gran agujero natural. Bergeron habla de bóveda natural. Pero Mundi, en 1625, es más, práctico. Dice, en parte por la naturaleza y en parte por el hombre. ¡Ah, mira! Y Brunel, más tarde, incluso sugiere que se usaron martillos, cinceles o minas, o sea, intervención humana clara. Interesante. Lo que sí parece claro es que era oscuro. Muret dice que le pareció horrible. Y Mundi y Taylor mencionan que había que llevar velas o antorchas para poder ver algo dentro. Imagínate el ambiente. Uf, sí. Y dentro de esa oscuridad había vida. Esto es lo más curioso para mí. Sí, eso es fascinante. Casi todos hablan de una capilla, una ermita, dedicada a San Adrián o al Santo Espíritu. Un punto de fe ahí, en medio de la roca. Muy simbólico. Y también una fuente de agua fresca. Navajero, Quelvis, Mundi, Castelli, Taylor, casi todos la mencionan. Lógico. Después de esa subida tan dura, el agua sería, vital. Elementos básicos, fe y agua. Pero había más, ¿verdad? Sí, sí. Se fue creando como una pequeña infraestructura de servicios. Muy básica, claro. ¿Cómo qué? Pues mira, Navajero habla de un ventero que estaba allí por temporadas. Moncoñís menciona a una mujer gorda en una pequeña posada improvisada. Una posada ahí dentro. O algo parecido. Quelvis habla de gente pobre pidiendo limosna. Taylor, de un ermitaño que daba cobijo. ¡Madre mía! Y ya más avanzado el siglo XVII, Castelli y Juvén sí que hablan directamente de posada u hostal. Es increíble. Una microsociedad dentro de la montaña, totalmente dependiente del paso de viajeros. Exacto, surgida de la pura necesidad. Pero claro, este lugar no era solo paso y refugio. Tenía un lado estratégico. Y peligroso. Fundamental. La Line lo llama la llave del país. Ahí es nada. Y Quelvis y Berenchen cuentan que había puertas. Puertas para cerrar el paso si había guerra o alguna peste. ¡Ostras! Control de acceso total. Y Berenchen incluso describe huecos preparados para soldados. Fortificaciones. Era un punto de control militar y sanitario, entonces. Claramente. Pero claro, tanta gente pasando por un sitio tan aislado y oscuro, pues atraía otros peligros. Los robos, imagino. Y cosas peores. Moncoñis, en 1628, es muy claro, muy peligroso a causa de los robos y asesinatos. ¿Asesinatos? Sí,
Y cuenta que justo antes de pasar él, habían matado allí a un flamenco. ¡Qué fuerte! Y Yubin, casi 50 años después, confirma que los ladrones eran tan habituales que había gente que prefería dar un rodeo por Mondragón para evitar el paso. Vaya dualidad, refugio y trampa mortal en el mismo túnel. Exacto. Entonces intentamos resumir. ¿Qué imagen nos queda de San Adrián? Pues emerge como un microcosmos, ¿no? Por un lado, un desafío físico tremendo, casi brutal. Sí, Por otro, una maravilla natural, y quizás artificial, como vimos. un punto estratégico clavo para el reino. Totalmente. Y si lo pensamos un poco más en general, el paso es un ejemplo perfecto de esa tensión entre un entorno natural extremo, La montaña, la roca, la oscuridad. claro, y la necesidad humana de moverse, de comerciar, de conectarse. Y cómo en medio de eso surge la fe como consuelo, pero también la vulnerabilidad y el conflicto. Es un testimonio de resiliencia, ¿no? De cómo la gente se adaptaba y seguía adelante a pesar de todo. Sin duda. Y nos deja pensando. Hoy en día, que parece que la tecnología ha borrado las distancias físicas, ¿cuáles serían nuestros pasos de San Adrián modernos? Buena pregunta. Esos puntos de paso obligados, quizá no físicos, sino en el conocimiento, en la red, en el progreso, que son a la vez un reto, algo que nos asombra, y que quizá también esconden sus propios peligros. Interesante reflexión, ¿sí? Puntos de transición que son a la vez obstáculo y maravilla. Pues ahí queda esa idea para reflexionar.